El llamamiento a la fuerza. Piénsenlo bien. En el corazón de cada gran relato humano existe la figura del guardián, el guerrero que no lucha por el oro, sino por el equilibrio, el que domina su mente antes de desenvainar su espada, un ideal que parece haber nacido en una galaxia muy, muy lejana. Hoy vamos a hacer un ejercicio de imaginación histórica. Vamos a tomar el código de los caballeros Jedi, ese juramento de paz, conocimiento y desapego, y lo vamos a superponer sobre uno de los periodos más oscuros y violentos de la humanidad, el siglo XII. La pregunta no es si un Jedi usó la fuerza en la Edad Media. La pregunta es si la propia historia creó a la versión terrenal, de carne y hueso, de los maestros Jedi. Y si esa figura, ese caballero solitario, tuvo que jurar un código aún más estricto que el de Coruscant. Bienvenidos a la búsqueda del caballero Jedi oculto. Acto 1. Hugues de Payens. El nacimiento de la Orden Templaria. Para esta investigación, necesitamos fijar la mirada en el origen de una leyenda real, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, mejor conocidos como los Templarios. Nos situamos en el año 1119, en la recién conquistada ciudad de Jerusalén. El caos era la norma. Los peregrinos que viajaban desde Europa eran atacados y asesinados en los caminos. Y he aquí donde aparece nuestro maestro fundador Hugues de Payens. Hugues de Payens no era un pobre cualquiera, era un noble, un hombre con recursos. Y sin embargo, junto a otros 8 caballeros, hizo algo impensable. Se acercaron al rey Balduino II y le pidieron permiso, no para ser soldados reales, no para buscar fortuna, sino para tomar votos monásticos. Era una fusión nunca antes vista. Se convertirían en monjes que blandían espadas, guerreros de élite, que vivían bajo la regla de la disciplina y la pobreza. Y es en esta regla forjada en la Tierra Santa donde encontramos el eco más potente del código Jedi. Analicemos los 3 pilares de su existencia, los votos que los hicieron invencibles, y que parecen sacados directamente del templo Jedi. El Jedi no conoce la posesión, solo la fuerza. El templario no conocía la riqueza. La regla del temple dictaba que el caballero no podía tener nada propio, ni siquiera su caballo, sus armas o su comida. Todo era de la orden. Al igual que un Jedi, no había herencias, ni familias, ni un hogar al que regresar. Esta pobreza no era miseria, era una filosofía. Al despojarse de los deseos y de las ataduras materiales, el caballero conseguía una libertad mental que sus pares, envueltos en la política y la codicia, jamás podrían alcanzar. Estaban libres del miedo a perderlo todo, porque ya no tenían nada que perder. El voto de castidad para el templario era más que un simple acto de fe. Era un requisito para la concentración. Las emociones turbulentas, el amor romántico, la ira desenfrenada, el orgullo eran vistas como una debilidad mortal en el campo de batalla. El templario dormía con una luz encendida. Se les prohibía reír sin motivo o participar en banquetes lujosos. Su vida era una meditación constante. Buscaban esa serenidad imperturbable que permite al Jedi anticiparse al golpe antes de que llegue. Era la lucha contra el lado oscuro interno. Y finalmente, el voto de obediencia. El templario, bajo la dirección del Gran Maestre, tenía prohibido cuestionar. Su fe en el liderazgo de la orden era absoluta. Si el maestro le decía que cabalgara hacia 10 enemigos, lo hacía sin dudar. Esta obediencia ciega creaba una disciplina táctica aterradora. Las unidades templarias eran conocidas por jamás romper filas, por luchar hasta el último hombre. Era esta disciplina, esta unidad de mente y propósito, lo que la gente de la época interpretaba como poder sobrenatural. Y es aquí donde la línea entre el caballero y el Jedi se difumina completamente. La historia es testigo de hazañas de combate templario que desafían la lógica. Se cuenta que a menudo batallones de templarios, en minoría de hasta 1 contra 10,
se mantenían firmes. ¿Cómo era posible? No solo era armadura, era presencia. Imaginemos al caballero, limpio de miedo, libre de codicia, con una voluntad monolítica. Cuando un hombre así te mira, cuando cabalga hacia ti sabiendo que morirá por un ideal, eso no es solo guerra, es impacto psicológico. La gente creía que la gracia de Dios les hacía invencibles. Nosotros podemos llamarlo maestría del combate, o podemos llamarlo, conociendo a George Lucas, el poder de una mente enfocada por completo. Una capacidad para intimidar y para inspirar que era, para los ojos del siglo XII, el equivalente a un truco mental Jedi. Hugues de Payens y sus sucesores no llevaban sables de luz, sino espadas bendecidas. Pero su código, su vida de ascetismo militar y su aparente poder en combate no dejan lugar a dudas. En el siglo XII se creó una orden de monjes guerreros que personificaban el ideal del guardián del equilibrio. Hemos visto que el código es el mismo, pero ¿hasta qué punto Lucas se inspiró directamente en ellos? Y lo que es más importante, ¿qué otros arquetipos medievales confirman la universalidad del monomito Jedi? Acompáñenme en el acto 2, donde desmantelaremos la historia y la ficción para revelar la fuente original de la fuerza. La palabra clave aquí es control. Para el Jedi, la pasión conduce al lado oscuro. Para el templario, la pasión conduce al pecado y la muerte en batalla. En esencia, ambos sistemas reconocen la misma verdad. El guerrero que no puede dominarse a sí mismo nunca podrá dominar a su enemigo. El miedo, la ira, la codicia. Estos no eran solo pecados para el templario, eran fallas operacionales que ponían en riesgo a toda la orden. De igual forma, estos son los caminos exactos que llevan a un Jedi a convertirse en un Lord Sith. La misma advertencia, en dos universos completamente diferentes. El arma es una extensión del guerrero. Para el Jedi, el sable de luz es un objeto de dedicación. Se construye con cuidado, es personal y sagrado. Un arma para la defensa, nunca para el ataque desmedido. En la Edad Media, las mejores espadas no eran simples herramientas. Eran reliquias. Se forjaban con rituales. A veces se les daban nombres, y eran símbolos de la justicia del portador. La espada larga del caballero era su sable de luz. El arma que solo se desenvainaba por una causa justa, y que exigía máximo respeto por su potencial letal. Esta reverencia al arma, esta conexión personal, es idéntica en el caballero y el Jedi. Ambos son más que simples soldados. Son portadores de un símbolo. Una orden milenaria no puede sobrevivir sin un sistema de transmisión estricta. La jerarquía de maestro y padawan es icónica en Star Wars, pero era la norma en la caballería medieval. El joven, conocido como escudero, era entregado al caballero a una edad temprana. Vivía con su maestro, atendía sus necesidades y, lo más importante, absorbía su código de conducta día tras día. No se trataba solo de aprender a luchar. Se trataba de aprender a vivir. El escudero era el padawan. El caballero experimentado era el maestro. Y el conocimiento que se transmitía no estaba solo en pergaminos. Estaba en la disciplina, la templanza y la forma de enfrentar el miedo. Una relación de discipulado profundo, donde el fracaso del padawan significaba el fracaso de toda la orden. Finalmente miremos la imagen externa. ¿Por qué el Jedi viste así? La túnica, los colores tierra, la capucha. Es la vestimenta de la asceta, del hombre que ha renunciado a las vanidades. Es simple, funcional y humilde. Y es exactamente el mismo principio que usaban las órdenes monásticas y militares del siglo XII. La ropa sencilla de lana, el hábito que cubría su figura. No hay seda, no hay bordados innecesarios. Es una estética de desapego. Cuando vestimos a un templario sin su armadura reluciente y lo vestimos con su simple hábito de viaje, la silueta es casi idéntica a la de Obi-Wan Kenobi. La apariencia exterior es un recordatorio constante para el guerrero y para el mundo
de que su poder no reside en su riqueza, sino en su voto. Las coincidencias son demasiado fuertes para ser accidentales. La filosofía, el arma, el método de entrenamiento e incluso la vestimenta. El caballero templario no es un Jedi, pero es su pariente espiritual e histórico. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo es que George Lucas en el siglo XX terminó creando un ejército de guerreros espaciales que se parecían tanto a los monjes de guerra del siglo XII? La respuesta está en el poder de los mitos universales. Hemos visto las pruebas. Los caballeros del siglo XII vivían bajo un código casi idéntico al de los Jedi. Eran ascetas, disciplinados, desapegados y luchaban por el equilibrio. La similitud es innegable. Entonces, ¿por qué? ¿Es un truco del destino? ¿Un eco extraño de la historia? La respuesta, por fortuna, está bien documentada y nos lleva directamente a la mente del creador de Star Wars, George Lucas. Lucas, al crear su vasta saga espacial, no inventó la figura del héroe de la nada. Él, como muchos grandes contadores de historias, se basó en el trabajo de un mitólogo fundamental, Joseph Campbell. Campbell estudió miles de mitos a lo largo de la historia y el planeta y descubrió algo asombroso. Todas las grandes historias son esencialmente la misma. Él lo llamó el monomito, o el viaje del héroe. Y dentro del viaje del héroe existe un arquetipo crucial, el guardián sagrado. El guerrero que renuncia a su vida personal para convertirse en un canal de una fuerza superior. Lucas bebió directamente de estas fuentes universales. Los Jedi son, de hecho, una amalgama cultural de varios guardianes sagrados de la historia de nuestro propio planeta. Los monjes guerreros. El desapego y la pobreza vienen de los templarios y otras órdenes monásticas europeas. El combate espiritual, la disciplina, el dominio del arma y la meditación vienen del código Bushido de los samuráis japoneses. El concepto de la fuerza. El flujo de energía que conecta la vida proviene del taoísmo y de las filosofías budistas de Asia Oriental. Así que la razón por la que un caballero Jedi se parece tanto a un caballero del siglo XII no es una coincidencia. Es porque ambos son la manifestación de la misma necesidad cultural. En la Edad Media, en un mundo caótico y brutal, el ser humano necesitaba creer en un guerrero que estuviera por encima de la brutalidad. Necesitaba al caballero desinteresado, que no robaría, que no mentiría, que solo lucharía por la verdad. Y en el siglo XX, cuando Lucas creó Star Wars, la audiencia mundial necesitaba lo mismo. Necesitaba al héroe que en medio de la guerra galáctica recordara que la paz interior era más importante que cualquier arma. El caballero que seguía por la fe o la fuerza, no por el miedo. No, nunca existió un caballero Jedi en el siglo XII. Pero sí existió el ideal Jedi. Existió el hombre de carne y hueso que se despojó de toda posesión y de toda emoción, con la única meta de servir a una causa superior. El caballero templario y el maestro Jedi nos enseñan que la mayor fortaleza de un guerrero no es su espada, ni su sable de luz, es su disciplina. Es la capacidad de renunciar al miedo, renunciar a la ira y dejar que la voluntad del universo, llámese gracia de Dios o llámese la fuerza, fluya a través de ellos. La próxima vez que vean a un Jedi, no verán solo a un personaje de ciencia ficción. Verán el eco de un caballero de la Edad Media. Verán la encarnación de un arquetipo tan poderoso que ha cruzado continentes y siglos y ha trascendido la historia para convertirse en mito. Y eso, mis amigos, es la verdadera inmortalidad. Ahora me toca preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que es la otra gran fuente de inspiración de George Lucas que hemos pasado por alto? ¿Ven a otros Jedi en la historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si disfrutaron de este viaje a través de la historia y la galaxia, por favor, denle me gusta y suscríbanse, para que sigamos desenterrando los misterios que unen el pasado con la ficción.